Primero, el único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces, era el presidente Felipe Calderón. El único gobierno que presionaba a órganos constitucionales autónomos, al presidente de la COFETEL, que le abrían carpetas, que lo presionaban, por suerte, Osuna, panista, era el gobierno de Felipe Calderón. Si no ve diferencias, Fernando Gómez Mont, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar, que vea todo lo que se logró en mi presidencia y todo el retroceso que se ha hecho ahora. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Se armó la mesa de debate en este programa de Leo Zuckerman, de este chayotero que anda muy desesperado por el tema de Xóchitl Gálvez, que no levanta, y estamos a tan solo 3 días de este debate presidencial, el primero organizado por el Instituto Nacional Electoral. Ahí estuvo Fernando Gómez Mont tratando de debatir con Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y así fue como Arturo Saldívar le dio tremenda vapuleada a Fernando Gómez Mont en todo este tema del sistema judicial en nuestro país y las propuestas por parte de las candidatas. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, no tiene ningún desperdicio, así lo puso en su lugar y le dio cátedra. Muchos temas de los que platicar, pero creo que el tema que ha causado más controversia es si se necesita cambiar la manera en que se eligen a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. ¿Ustedes qué opinan, Fernando? Yo creo que el tema de la justicia es un tema central en la vida actual de México. Sí. Porque el tema de la justicia afecta la calidad de la vida democrática, la calidad del régimen político, afecta la protección de las libertades de las personas y afecta, en alguna medida, también el desarrollo económico del país. La justicia se tiene que ver en 3 esferas. Una justicia para la paz, en donde se debe buscar una mayor participación de la comunidad en los conflictos de bajo impacto. Llegar y entender que hay algún tipo de justicia más comunitaria, más cerca de la sociedad, más cerca de los problemas, en donde la propia sociedad puede recuperar el consenso perdido por los conflictos, es importante. Ya las puras estructuras judiciales y procesales no alcanzan para resolver los problemas y hay que encontrarlos y enfrentarlos a tiempo. Y hay nosotros que propongamos un esquema de justicia para la paz, en el cual podemos encontrar consensos con ellos. También ellos están estableciendo una mayor participación en ese sentido, porque es de sentido común. Luego hay una justicia que requiere de jueces expertos e imparciales para resolver controversias entre iguales. Problemas de contratos, problemas entre actores económicos, problemas entre actores económicos y políticos, donde se requiere que jueces imparciales, expertos y preparados resuelvan los conflictos. Y una justicia para la libertad, de donde un poder judicial independiente no pueda ser sometido a los poderes políticos. Aquí especialmente, independientemente del sistema de nombramiento del próximo bloque, sí quiero decir una cosa que me preocupa de la propuesta de los contrarios. En la presentación de su programa hacen una afirmación que dice así: existe una desconfianza profunda y generalizada en los poderes judiciales de nuestro país. Por un lado, el funcionamiento honesto, independiente y profesional del Poder Judicial Federal depende en forma desmedida de la voluntad de la Presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Como hablando de que hay poderes judiciales distintos dependiendo de quién sea el presidente. Y ahí empiezan las diferencias. El presidente de la Corte. Sí, empiezan los sesgos. Porque el único elemento que puedo tener presente para establecer una diferencia entre la administración del ministro Saldívar y la administración de la ministra Piña es el dicho del presidente de la República, que decía que le hablaba al presidente de la Corte para encargarle muy respetuosamente la atención de los asuntos que le preocupaban, y que la ministra Piña le contestaba al presidente: no, aquí los órganos judiciales son autónomos y no aceptan instrucciones ni recomendaciones. La única manera de modificar sus resoluciones es a través de los recursos respectivos, como señala la Constitución y el Estado de Derecho. Muy bien. Entonces, bueno, con esto cierro. Si esa es la diferencia, sí tenemos un debate que es mucho más amplio. Pues ahí está, Arturo. 2 cosas antes de empezar a analizar el tema. Primero, el único presidente que le hablaba a los ministros, que presionaba a los jueces, era el presidente Felipe Calderón. El único gobierno que presionaba a órganos constitucionales autónomos, al presidente de la COFETEL, que le abrían carpetas, que lo presionaban, por suerte, Osuna, panista, era el gobierno de Felipe Calderón. Si no ve diferencias, Fernando Gómez Mont, entre mi presidencia y la actual, es que no se ha puesto a estudiar, que vea todo lo que se logró en mi presidencia y todo el retroceso que se ha hecho ahora. Ahora bien, nosotros hemos llegado a una propuesta en justicia y en otros temas, no por ocurrencias, sino a partir de un análisis profundo con la sociedad, en un diálogo, más de 250 diálogos, en que estamos recibiendo propuestas de la sociedad. Todo el programa de Claudia Sheinbaum, no solamente en justicia, en seguridad, sino en anticorrupción, en educación, en todo,
parte de un diagnóstico de expertos y de ciudadanos. En esta lógica, lo que hemos detectado es que se confirma que la sociedad, la gente percibe una justicia elitista que trata diferente a los que tienen dinero que frente a los que no tienen, que es especialmente cruel con la mujer, que castiga la pobreza más que la delincuencia y que genera una serie de violencias y de ineficiencias. Lo que nosotros proponemos es una reforma integral de la justicia, de la cual forma parte una reforma al Poder Judicial Federal, pero no se agota en eso la propuesta nuestra. También va en el sentido del fuero común, digamos. Va en todo. Se proponen en nuestra propuesta varios ejes que son programas o esquemas nacionales. Un esquema, un programa nacional de fiscalías, uno de impartición de justicia, otro más que tiene que ver con las defensorías públicas y por último uno que tiene que ver con la justicia alternativa y la justicia cívica, que es importantísima para quitarle presión al asunto penal. Pero también nos ocupamos de un tema que normalmente al PAN no le gusta, que es la abogacía. La abogacía en México requiere una reforma que eleve el nivel técnico y el nivel ético de las y los abogados de México. También las y los abogados son parte del problema. Nosotros entonces estamos presentando por primera vez en México una reforma integral a la justicia, no parches como los que se han hecho en el pasado, sino ver hacia el futuro, de mano con la sociedad, una reforma que funcione, que sea viable y que sea eficaz. Bueno, ahora sí quisiera entrar porque, digamos, podríamos pasarnos una semana debatiendo todos estos temas, fiscalías, en fin, pero lo que ha causado más controversia, yo insisto, es el tema de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Ahí, ¿ustedes qué opinan? Con eso cierro mi intervención de este momento. Pero déjame decir nada más dos presiones que merecen respuesta. Venga, con toda Falta la verdad el licenciado Saldívar cuando dice que son los primeros que se encargan. Desde la reforma de Vicente Fox a la Constitución en materia de justicia ya se hablaba de colegiación obligatoria. Y se hablaba de la responsabilidad profesional de los abogados. Fue el ejercicio de establecer la defensa letrada en materia penal lo que hizo que solo pudieran ser defensores los abogados y no fueran solo personas de confianza, los conocidos coyotes que se encargaban de esas cosas. No están inventando el hilo negro. Es más, muchas de sus propuestas son huecas. Hablan de una coordinación entre las diversas fiscalías. A ver, ¿qué mayor coordinación que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a todas las fiscalías del país? Hay una Conferencia Nacional de Procuradores hace años, décadas, que supuestamente debería estar funcionando. Y que han pasado diversos sexenios con resultados distintos. Las herramientas ahí están. Hablar de un nuevo programa sobre herramientas que ya existen, sí se acerca a la demagogia, con todo respeto. Ahora bien, con los temas de la elección, ¿por qué no ministros electos? En una democracia, la legitimidad del juez no deriva de las urnas, deriva de la garantía de que sea imparcial, de que no sea sometido por ninguna de las partes, que sea experto en materia de derecho para resolver las controversias que ante él se levantan. Estos ministros. Sí, estos ministros, los 11 magistrados ministros. y jueces. También lo llevas a magistrados. En el caso de los ministros, ellos son expertos en la interpretación constitucional. En el caso de magistrados y jueces, algunas veces la interpretación es constitucional, otras veces legal. Pero fundamentalmente la Corte tiene un carácter de tribunal constitucional que es importante. Y esto es central, no deriva de la elección. La propuesta que presenta el presidente de la República, con todo respeto, es una propuesta locada que ni se parece a la boliviana, que es a la que más dice acercarse. 10 los propone el presidente, otros 10 el Poder Legislativo, otros 10 la Suprema Corte, y se lanzan una elección en donde yo quiero pensar cuál es la campaña. No es que yo sé más del Código Civil, o no, yo voy a aplicar las penas más duras, donde el prejuicio, el anticiparse a los casos que van a conocer, acaba siendo un elemento que al contrario desvirtúa una sana aplicación de la justicia. No. Lo que debe haber es una responsabilidad constitucional de los órganos, presidente de la República y Senado, para que en un acto de colaboración elijan a alguien que tenga la neutralidad política razonable para poder ser imparcial, aún en los conflictos entre ellos. A ver, entonces entiendo bien, el actual sistema, a ustedes no lo tocarían, digamos. Nosotros sí lo tocaríamos, pero te lo digo en el siguiente bloque que se acaba. Perfecto. Artur. Primero, ojalá Fernando se hubiera tomado la molestia de leer la propuesta, donde se explica en qué consisten estas coordinaciones, estos modelos nacionales. No son lo que, como bien dice él, no ha funcionado. Pero no voy a tener en esto. Voy a ver el tema de la elección de ministras o ministros. Me parece que las categorías jurídicas y constitucionales que maneja Fernando están un poco superadas. Él solo voltea a Bolivia, pero siendo él además alguien que es muy cercano en su cultura a los Estados Unidos, no sé por qué no voltea a Estados Unidos. Lo cierto es que hay una cosa que es inobjetable. En ninguna parte del mundo hay un sistema que haya funcionado sin asomo de duda
para evitar la partidización y politización de los jueces. Es un tema mundial. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, se cambió la visión ideológica de la Corte, 180 grados, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Estados Unidos. Tenemos casos en España, en muchos lados. En la Unión Americana, 43 de los 50 estados tienen elección de juezas y jueces y 45 tienen elección de fiscales. Y hay, simplificando, 4 tipos de elecciones. Elecciones partidistas, donde participan los partidos, elección no partidista, elección que solo es para ratificar o no, y el caso de Michigan, que es una combinación, una asamblea donde entran partidos y después una elección no partidista. La Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso White, dijo 2 cosas. Primero, que era inconstitucional prohibir a los candidatos a jueces y a juezas que se pronunciaran sobre cómo votarían ciertos casos. ¿Por qué? En las elecciones. Sí, porque la Corte de Estados Unidos partió de 2 presupuestos, que espero que son innegables, pero que Fernando no los vaya a objetar. Primero, que todo juez o jueza, o candidato a juez o jueza, abogado o abogada, tiene una preconcepción del derecho. Sí. Y segundo, que los jueces y juezas que han derecho no solo aplican la norma lisa y llana. Consecuentemente, si los jueces y juezas tienen una preconcepción del derecho, y estos jueces y juezas crean derecho, es totalmente válido como una opción para discutir y debatir que la ciudadanía les otorgue el aval o no si esa preconcepción del derecho y esa forma de crear el derecho se ajusta o no a la legitimidad que el pueblo Una decide. aclaración, Arturo. En Estados Unidos, los jueces federales y los ministros de la Corte no son elegidos. Es una colaboración del presidente y el Senado. Los jueces federales los propone el presidente, pero los jueces locales, incluso Supremas Cortes, es la regla general. Entonces no vengan que es algo. Pero entonces ustedes sí están de acuerdo, o sea, sí siguen con la línea del presidente. De abrir el debate a este punto. Abrir el debate, pero reitero, es parte de un debate más complejo. Sí, yo sé, pero digamos, es lo que ha causado más controversia, ¿no? Si elegir o no a los que ejercen el Poder Judicial a nivel federal, porque a nivel local pues ya es otro rollo, ¿no? Fernando. Bueno, a ver, yo sí creo que el que no ha leído todos los documentos será el licenciado Saldívar. La fundamentación en el modelo boliviano es una fundamentación que hace la iniciativa presidencial y la hace de manera, como siempre, descontextualizada. En Bolivia, 2/3 partes de la Asamblea Legislativa verifican que cumplan con los requisitos de los jueces de neutralidad política y los expertos, y luego los mandan a la elección. Pero hay una preselección del Congreso que exige actos de colaboración de distintas fuerzas para garantizar que los electos sean independientes e imparciales. ¿Ok? Entonces, esa es la fundamentación que hacen. En Estados Unidos opera el mecanismo a nivel federal de la colaboración de poderes ejecutivo y el Senado de la República como Cámara Alta que decide ratificar o no ratificar. En ese sentido, nosotros lo que proponemos frente a la última elección, en donde si el presidente decide partidizar el nombramiento, lo hace mandando ternas abiertamente sometidas a su influencia política, que son rechazadas por el Senado para luego imponer una, que fue el caso de la ministra Lenia Vázquez. Nosotros lo que proponemos en ese caso es que la propia Corte establezca supletoriamente quién debe reponer la falta del ministro faltante hasta que las fuerzas políticas cumplan con su obligación de sacar por colaboración un nombramiento que garantice las exigencias constitucionales. ¿Por 2/3 partes del Senado? Sí, como está. O sea, si no se pone de acuerdo el Senado... La propia Corte, como todos los órganos colegiados que hoy por hoy han estado mientras tanto, ellos mismos establecen por mayoría de votos quién debe suplir el faltante hasta que el órgano que es responsable de su designación cumpla con su función. Y en esto se evita la partidización que hoy puede existir en el nombramiento de ministros. Fernando, con ternas que sean independientes. A mí nunca me gustó lo de las ternas. En la propuesta, porque en Estados Unidos es una propuesta en la propuesta original se mandaba una sola y esta era calificada o descalificada. Pero eso lo cambió Zedillo. Eso lo cambió el Senado. En la propuesta de Zedillo venía uno solo. Y en el Senado se va por la opción de las ternas porque les parecía más democrático. A mí me parece que luego resulta que si la terna es honestamente planteada, 2 buenos candidatos son desechados, y si es manipulada, mandas a 2 candidatos de medio pelo con uno bueno. Pero entonces lo que está proponiendo la campaña de Xóchitl Gálvez es cambiar el mecanismo por si no se pone de acuerdo el Senado, que supletoriamente el Poder Judicial ponga a ese ministro. Hasta que los poderes políticos cumplan con su función de designar órganos expertos, neutros políticamente, apartidistas, que tiendan a impartir la justicia sin estar subordinados políticamente. ¿Y no cambios ni en magistrados ni en jueces? De cómo está ahorita el sistema. A través de claro que se pueden mejorar los procedimientos internos en los consejos de la judicatura, pero en principio deben ser exámenes, carrera judicial. Como está ahorita, digamos. Sí, hombre. La verdad es que la elección puesta así, en mi opinión, parece un Perdón, yo si quieres extiéndete un poquito más. No es necesario. Sí. A ver, el tema de las ternas, efectivamente no estaba en la iniciativa de Zedillo. Recuerdo que lo puso el PAN. Camión, sí. Bueno,
El proyecto, bueno, las ocurrencias de la candidata de la derecha son tales que ahí va lo que acaba de decir Fernando Gómez Mon. Voy a leer. Modificaremos el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual, en caso de que no se logre obtener la aprobación de 2/3 partes del Senado, continuará sin límite la facultad del presidente para proponer nueva terna. En caso de que no se haya elegido un ministro, la Sala Superior de la misma elegirá por mayoría simple un ministro interino entre los magistrados No, del es una distrito. versión incorrecta. Primero, Es el pleno a de ver, la no Corte. me interrumpas, Bueno, Fernando. la mala versión que No, está no me interrumpas, no me interrumpas y me das más Sí, sí, tiempo. sí, correcto. Aquí las reglas que no Ahorita vamos a lo interrumpir. corro. No lo interrumpas. Sí. Primero, la Corte no tiene sala superior. Bueno, está correcta Segundo, la versión. no hay magistrados de distrito, hay magistrados de circuito Sí. y juzgados o jueces de distrito. Esa, pues nos damos cuenta del descuido, de las ocurrencias, incoherencias e inconsistencias de la Ahorita candidata de la derecha. Ahora, yo reitero, el tema de elegir o no a los ministros o ministras está a debate. Lo cierto es que el sistema actual no ha funcionado. Si a mí me preguntas de la terna, yo te digo, tampoco yo estoy de acuerdo con la terna. Y te comentaba en alguna ocasión que a mí me parecía siempre bueno el sistema de Estados Unidos, Sí, hasta claro. que recientemente pues dieron un vuelco total, porque todo se puede politizar. Que Sí, no me venga a decir, eso sí. Fernando, que el sistema actual garantiza que los ministros y ministras no lleguen con compromisos partidistas y políticos. La terna ayuda mucho a que lleguen con esos ¿Con cuáles compromisos. llegó usted? Yo llegué con ninguno como lo demostré. A ver, me va A ver, interrumpir? que termina. ¿Me va a Fernando, interrumpir? ¿Me va a Fernando, interrumpir? Fernando, deja que termine y ahorita vas. A ver, Somos ven. muy Yo, aquí a ver, disciplinados. Yo nada más quiero saber una cosa. Si nos vamos a interrumpir, No, 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 yo no sí. tengo, es mi yo no papel. tengo ningún Sí. problema de debatir No, sin no, moderador venga. con Fernando Gómez No, no, Mon, no. de memoria escasa. Bueno. Por supuesto que yo llegué sin ningún compromiso, lo demostré. Lo demostré en los 14 años que fui ministro. Le duela a quien le duela a la derecha, le duela al PAN, le duela al PRIAN, le duela a Felipe Calderón. Usted fue compañero de gabinete de García Luna, por cierto, fue tu compañero de gabinete Claro. de un A ver, tipo a ver, que a está ver. en Estados Unidos. Y se hizo lo A que ver, hizo, termina traicionó la confianza de termino, que termine Se hizo Arturo. lo que hizo, traicionó la Termina, confianza. que termine, que termine. Bueno, ahora que resulta, termine Arturo. ahora A ver, resulta que nadie se Fernando, enteró, que ahora termine resulta Arturo. que nadie se enteró de nada. Bueno, pero me das un Sí, minuto más sí, porque sí, venga, ha interrumpido venga. todo, parece Sí. que tiene Regresemos a las propuestas. Tiene poco control emocional. Regresemos ¿no? a las propuestas, Vamos, por favor. a ver, nosotros lo que estamos diciendo es, requerimos una reforma integral de la justicia. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados no están funcionando. No están funcionando las fiscalías y no están funcionando las defensorías. Sí. Tenemos que hacer algo, tenemos que proponer una solución. Nosotros estamos en eso. En eso proponer hay consenso. soluciones. Tenemos que trabajar ese tema. Tenemos que trabajar este tema. Entonces, por ejemplo, la justicia social, la justicia local, del 80% de los asuntos del país, Sí. no podemos plantear una reforma judicial, una reforma a la justicia, si no planteamos los poderes judiciales de los estados. Pero te puedo hacer una pregunta, Sí. Arturo. Regresando al tema de la elección, Sí. lo que tú dices de los ministros es vamos a debatirlo. No es vamos a agarrar la propuesta que mandó el presidente López Obrador y si ganan la mayoría, ustedes, el plan C famoso, lo van a La implementar. postura de Claudia Sheinbaum Sí. en este tema y en todos los temas es una vez que ganemos la elección, los asuntos se tienen que debatir y discutir. Sí. Porque nosotros estamos haciendo propuestas de Estado, propuestas de país, no propuestas de partido. Bueno, esto es muy importante. Esta es la postura Esto es que muy nosotros importante. tenemos. No es Estamos nosotros vamos a imponer aquí En estos temas, sí. seguridad, Sí. justicia, combate a la corrupción y desigualdad económica urgen a